No sé si quieren comentar algo al respecto, tengan alguna duda o continuamos con la lectura. Igual es muy interesante mm, cuando planteamos inicialmente al empezar este ciclo de conferencias, cuál podría ser una solución a la cuestión social, ¿no? Y muchos espontáneamente dijeron que la educación es importante. Y aquí Steiner nos está dando la razón en nuestra intuición. La educación es muy importante para empezar a corregir el problema de la cuestión social, ¿no? Entonces son dos cosas por lo pronto que Steiner nos está mostrando. La primera, evidentemente, es el conocimiento de la ciencia espiritual, de la antroposofía, para aplicarla a todas las ciencias de la vida y de todas las cuestiones humanas en general, ¿no? Y segundo, empezar por lo que dice aquí Steiner, que eso que nosotros llamamos como ciencia espiritual se aplique en la educación. Entonces es muy interesante. No sé si tengan algún comentario o continuamos donde quedamos, ustedes dirán. Continuemos al de... Vale, muy bien. Entonces repito el párrafo para conectar con el siguiente. Esto ha de mostrarse en las primeras partes de este libro. Dentro de la organización estatal, la vida cultural se desarrolló hacia su libertad, pero esta libertad no puede desenvolverse de la justa manera si no se le concede la plena autoadministración. Por su propia naturaleza, la vida espiritual debe de existir como una esfera del organismo social, enteramente independiente. La educación y la enseñanza de las que realmente proviene toda la vida cultural deben entregarse a la administración de los que educan y enseñan, y en ellas no deben intervenir ni gobernar las organizaciones estatales y las económicas. O sea, ni el gobierno ni la parte económica debería influir en la educación. La persona que enseña ha de emplear para la enseñanza solamente el tiempo que la deje libre para actuar, además dentro de la administración correspondiente. Esto le permitirá atender la administración de manera igual a como procede en la educación y la enseñanza, y no darán instrucciones quienes no actúen al mismo tiempo dentro de lo viviente de la enseñanza y la educación. No interviene ningún parlamento, ni tampoco persona alguna que una vez haya enseñado, pero que ya no lo hace. Lo experimentado en la enseñanza misma fluye también en la administración. Es lo más natural que dentro de semejante organización imperen al máximo grado sentido práctico e idoneidad. Naturalmente se podrá objetar que incluso en semejante autoadministración de la vida cultural no todo será perfecto. Mas esto es algo que en la vida real tampoco se puede exigir, sino que solamente podrá aspirarse a realizar lo mejor posible. Las facultades que en el niño se desenvuelven realmente se transmitirán a la comunidad, si por su formación solo han de velar quienes, conforme a fundamentos espirituales, puedan emitir su opinión competente. Solo en una corporación espiritual autónoma podrá formarse un juicio acerca del grado de desarrollo que para un niño es posible lograr, y solo semejante gremio podrá determinar lo que debe hacerse para que tal juicio se haga válido. Tanto la esfera estatal como la económica recibirán de esa fuente las fuerzas que ellas mismas no pueden darse si organizan la vida cultural desde sus propios puntos de vista. Esto es importante, porque muchas veces, no sé si aquí en Colombia de pronto no, pero en muchos países a veces se trata de la educación dirigirla hacia un lado, digamos, si quieren que haya más ingenieros, entonces se enseñan más matemáticas, si quieren que haya más administradores, pues se enseña un poquito más de sociales, si quieren que haya, vamos, más médicos, se trata de que enseñen más biología, según lo que necesite el Estado. Pero eso no está bien, dice Steiner, porque cada niño debe desenvolverse no según lo que necesita el Estado o lo que la economía exija,
sino lo que él en su fuero interno tenga como virtudes, talentos, lo que pueda desenvolverlo mejor. Esa es como la idea. No sé ustedes qué piensan al respecto. No, sí, total, porque cada niño tiene como su esencia, su parte fuerte, pues, y también como su parte que no le gustará tanto algún tema. Y eso sí se ve mucho. En estos días escuchaba a alguien que decía pues que era como de admisiones de una universidad y que le parecía raro que todos los niñitos de un colegio iban a la misma carrera, a inscribirse a la misma carrera, o sea, como que los direccionan siempre para algo, ¿no? Y yo pienso que de una u otra forma, en la experiencia, veo que a los hijos, a los niños se van direccionando. Y yo creo que la primera influencia está en la familia. ¿Sí? Fuerte, fuerte, fuerte en la familia. Y bueno, yo no sé hasta qué punto en nosotros el Estado influya tanto. Yo creo que somos muy tradicionales. De hecho, lo que uno ve es que unas pocas carreras son las que acaparan a la mayor parte de estudiantes y pocos se abren a otras carreras. Entonces creo que se debería dejar desde de la familia y desde la escuela mayor libertad, ¿no? Para ver qué sensaciones, qué se quiere y dejar que escojan pues, en lo que se sientan mejor, ¿no? De acuerdo, así debería ser. Pero muchas veces, em, a veces no sé si los padres por bien, o sea, de buena voluntad, no en todas las familias, pero sí sé de algunas que a veces, digamos, un niño quiere ser, por decir algo, algo exagerado, bailarín, ¿no? Y le dicen, no, mejor estudien ingeniería o una medicina, porque si usted se dedica al arte no va a ganar plata. Entonces, a veces por bien, pensando en la parte económica, influyen un poquito en la educación del niño. Y eso dice Steiner que no es lo correcto. Desafortunadamente, en nuestro mundo, a veces se requiere pensar un poquito en el pan, ¿no? Digamos, bueno, de pronto si estudio, digamos, danza no va a ganarme la plata, ¿no? Y eso es lo que se piensa normalmente, ¿no? Pero yo creo que Steiner lo que quiere decir aquí es que no importa, digamos, los factores económicos. Si el niño quiere estudiar danza, lo que sea, y ese es su fuerte, por allí va a ser. Entonces eso es lo interesante que es Steiner. Y muchos padres, los buenos padres, apoyan a los hijos con lo que realmente quieren estudiar y no les inculcan eh, lo que lo medio obligan a lo que desean estudiar, ¿no? Eso es lo que yo pienso. ¿Algún comentario adicional o continuamos? Continuemos, Santi. Vale, muy bien. De lo expuesto en este libro resulta que la organización y la enseñanza misma de aquellos establecimientos que sirven al Estado y a la economía, o sea, tanto los gubernamentales como los privados, también han de ejecutarse por los que administran la vida espiritual libre. Aquí está dando un ejemplo Steiner. Escuelas jurídicas, comerciales, agrícolas e industriales serán organizadas por la esfera espiritual autónoma. O sea que se deben crear varios tipos de escuelas, digamos unas jurídicas, otras comerciales, otras agrícolas. Aquí en Colombia es muy importante que haya escuelas agrícolas para que muchos campesinos quieran quedarse en el agro y seguir aprovechando el agro y ya sea tecnificarlo, industrializar ese agro por el bien de toda una sociedad, es muy bueno. Eso hace falta, digamos, en este momento en Colombia, que hayan diferentes tipos de colegios según la inclinación o los gustos de los niños, ¿no? O de la situación, ¿no? Esta conclusión, que es correcta,
despertará necesariamente muchos prejuicios. Sin embargo, ¿de qué se derivan tales prejuicios? Se llegará a reconocer su espíritu antisocial si se tiene presente que, en el fondo, se deben a la suposición inconsciente de que los educadores han de ser hombres poco prácticos, ajenos a la realidad de la vida, personas de quienes no se puede esperar que por sí mismas puedan crear instituciones que de la justa manera respondan a los distintos campos de la vida práctica. Se piensa que tales instituciones deben crearse por los que actúan en la vida práctica y que los educadores deben obrar según las normas que les sean dadas. Bueno, esto normalmente en muchos países funciona así, ¿no? El gobierno pone ciertas directrices y se tienen que ajustar. Un ejemplo es el ICFES. A veces, o bueno, o creo que todas las universidades exigen cierto puntaje de ICFES para ingresar, ¿no? A ciertas carreras. Eso hay que replantearlo un poquito, porque a veces el ICFES le pide al estudiante que sepa mucho de todas las áreas, matemáticas, sociales, biología, y es posible que eso no sea tan bueno. Es posible que mejor haya exámenes de acuerdo a lo que quiere estudiar. Si quiere ser médico, pues que le hagan examen de acuerdo a digamos, al área de estudio, en biología, no sé, cosas así. El que quiere ser administrador, que un poquito de contabilidad, matemáticas, que quiere ser ingeniero, pues más matemáticas. Al que quiera ser educador, pues más pedagogía. Y ciertas cosas deberían hacer así, pienso yo. Hablando del examen final para graduarse como bachiller, ¿no? No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo quería comentar que pues, estoy de acuerdo, Santi, con que en un país como este se promueva la educación en el campo agrícola y todo, pero eso tiene que ir de la mano también con las demás esferas del Estado, porque de nada sirve, lo pasa aquí en nuestro medio, que se tenga una fortaleza en el campo en muchos aspectos y se importen alimentos que lo que hacen es empobrecer al campesino. ¿Eh? Entonces, por intereses, por puro ambición, por ejemplo, siempre lo mencioné, lo dije, ¿cómo es posible que en un país como Colombia se importe pollo, se importen huevos, se importe leche? Simple y llanamente por unos pocos acaparadores y echen a la ruina a los campesinos. O sea, porque yo imagino a la gente del campo ver esas situaciones que hemos visto con los paperos, con los lecheros. Yo creo que nadie va a querer meterse a seguir ese camino. Entonces debe ser algo como integral, ¿no? Y pues con el ITPES yo cada vez yo antes era defensor del ITPES, y ahorita me parece que es uno más de los elementos contaminados de la sociedad. O sea, se prostituyó. Eh, o sea, una prueba a la cual se prepara para ella, yo no creo que, si se fuera honesto, no tendría nadie por qué prepararse para ese examen. O sea, con una buena formación en secundaria y ya sería suficiente, pero alrededor de eso se creó un negocio ahí, un negocio, y uno lo que ve es que mucha gente con puntajes de litros muy altos, cuando los confronta, mm, mm, muchas falencias de todo tipo, pero tienen un IFES alto. Mm. De acuerdo, así es. Lo primero la primera idea que planteaste, Vladimir, de acuerdo. Esto funciona si el Estado tiene una de verdadera libertad e independencia en en sus tres, ¿cómo se llama? En sus tres ramas que dice Steiner, porque actualmente todos los gobiernos de todo el mundo tienen sus tres ramas del poder, que son la ejecutiva, legislativa y judicial. Pero Steiner habla de otras tres, que son las como la esperanza,
que es la económica, que va siendo como un poquito la ejecutiva. La legislativa va de la mano de la judicial y, y aparte la cultural, que tiene que ver con la educación, con con la parte religiosa de cada habitante del país, ¿no? Esas tres son las que deben estar en total libertad y independencia sobre todo. Entonces, si existe esa independencia, yo creo que se lograría hacer adecuadamente bien lo de la educación libre y, y que los que la dirijan sean los mismos educadores y que tengan sus propias directrices para dirigir cada instituto educativo según lo que quieran preparar, ¿no? Entonces sí, de acuerdo contigo, Vladimir. Y con respecto a lo que decías del ICFES, sí, eso realmente... Hay cursitos de un mes o 2 meses para preparar a un bachiller a presentar un buen ICFES. Pero eso no significa que realmente esté preparado para la vida profesional o la vida del trabajo más adelante. Y lo que tú dices es cierto. Si realmente la educación fuera buena, el ICFES sobraría. No tiene por qué haber un ICFES para demostrar que sí sabe o no. Si la educación fuera realmente buena y honesta. Bueno, muy bien, eso es lo lo que yo pienso. No sé si alguien más tiene algo que decir, algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, va a seguir leyendo. Quienes piensan de este modo no ven que los que educan se tornan ajenos a la práctica de la vida, precisamente cuando ellos no pueden darse a sí mismos la orientación que ha de guiarlos en lo más pequeño hasta lo más grande. Por más que se le den principios provenientes de hombres que parecen ser sumamente prácticos, de su trabajo educativo no saldrán hombres realmente prácticos para la vida. Las condiciones antisociales se deben a que en la vida social no llegan a colocarse hombres que por su educación hayan adquirido el sentimiento social. Y solo habrá hombres de sentido social por resultado de un sistema de educación dirigido y administrado por personas que posean tal sentido. Esto fíjense que es importante, porque actualmente en todos los gobiernos creo que del todo el mundo, pues bueno, hablando de Latinoamérica y Colombia, hablo con propiedad, no sé de todo el mundo, pero sospecho que es parecido. Hay, por ejemplo, un Ministerio de Educación dirigido por el gobierno, por la rama ejecutiva, y muchas veces el ministro de Educación no tiene ni idea de pedagogía, y ese es un problema grave. Lo que sugiere Steiner es que lo ideal sería que la parte educativa fuera independiente, descentralizada, que el gobierno no se meta y que la parte económica tampoco influyera en la parte, en la decisión de la actividad académica de un niño. Entonces, en esto creo que es importante cambiar, si se pudiera cambiar, ¿no? Bueno, ¿No? sí, Y lo más grave en nuestro medio es que cada presidente quiere hacer su reforma. Entonces se vuelve esto un caos, una locura. No hay una política a largo plazo, sino es cada uno quiere, quiere, quiere figurar como el que hizo la reforma o que hizo el cambio o hacer lo que considere, y eso es fatal o sea, no, para un país, para países como el nuestro. Creo que en eso nos llevan ventaja los otros países que por lo menos tienen política a más largo plazo. de acuerdo, Vladimir. De acuerdo, así es. De hecho, creo que los países nórdicos de Europa eso lo tienen mejor dirigido y planeado en la parte educativa de los niños y adolescentes que cualquier otro país de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, y lo triste es que se sabe.
que la mejor educación de primaria y bachillerato está en esos países y aún así no la copian. Eso es lo triste. Y hay mucho en esa educación de esos países nórdicos con el espíritu de la pedagogía de Steiner. Hay mucho de eso. Ojalá se copiara o se aprendiera un poquito de eso. Bueno, muy bien, no sé ustedes qué piensan al respecto. ¿No? Y como la educación, muchas cosas se han pervertido. O sea, yo digo, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos deberían ser una fiesta de hermandad de la humanidad. Pero lo que uno ve es que si no se gana, hay frustración, porque pues Estados Unidos quiere ser el primero, China el primero, Inglaterra el primero, y yo creo que hay hasta más dolor que felicidad en unas justas donde deberían, donde si se conservara el espíritu inicial, sería una cuestión para hermanar a los países y para promover valores, ¿sí? Pero lo que uno ve es ganar, 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 ganar. Que no está mal el triunfo, ¿no? Pero si no se gana, pues bien, se compitió y listo. Entonces, me parece que la educación también pasa por eso, ¿no? O sea, es algo que no es de competencia, de éxito. Mm, eso es lo que ve la mayor parte de la gente, ¿no? El éxito, ya lo hemos comentado. Y no, pero nadie se pregunta por qué tanto se es feliz en una profesión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Vladimir. En los deportes no debería haber ese más allá del rivalismo de lo que es como una práctica deportiva, sino que se va más allá de, digamos, incluso hasta nacionalismo se ven allí por parte de muchos participantes y a veces lo que tú dices es cierto, como se ha metido en el sistema que el éxito es ser el primero, el mejor y los demás son fracasados o perdedores, que también se les dice, entonces el verdadero espíritu que es lo más importante, ya sea en el deporte o en la misma vida diaria, no es siempre alcanzar el éxito, sino aprender. Incluso es más importante y se crece más espiritualmente aprender de los errores. Entonces, cuando un deportista pierde, lo valioso ahí es darse cuenta de que puede mejorar, si se puede, y lo más importante, digamos, admirar el buen deporte. O sea, listo, ganó el mejor, excelente, se lo merece, tenía más talento, más disciplina, etcétera, etcétera. Y no una especie de rivalismo, casi egoísmo sin sentido que se está promocionando ahorita en todas las esferas, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Jamás se podrá resolver el problema social si no se considera la cuestión educativa y espiritual como uno de sus aspectos esenciales. Se crean condiciones antisociales no solamente por lo que se dispone en la esfera económica, sino también porque dentro de esta organización económica el hombre observa una conducta antisocial, y resulta antisocial si la juventud es educada y enseñada por hombres ajenos a la realidad de la vida, porque se les impone desde afuera la dirección y el contenido de su actuar. El Estado crea establecimientos de enseñanza jurídica y exige que allí se enseñe la jurisprudencia sentada en su constitución y administración, según sus propios puntos de vista. En cambio, establecimientos surgidos de una vida espiritual autónoma concebirán de esta vida espiritual misma el contenido de la jurisprudencia, y el Estado deberá guardar lo que la vida espiritual libre le transmitirá. Así será fecundado por las ideas vivientes que sólo puede surgir de tal vida espiritual. En esta vida espiritual estarán los hombres quienes,
partiendo de sus puntos de vista, se incorporarán a la vida práctica. La vida práctica no puede tener su origen en la educación organizada por hombres meramente prácticos y donde enseñan personas ajenas a la realidad de la vida, sino en pedagogos que desde sus puntos de vista comprenden la vida y la práctica. En este libro se explica, al menos en forma alusiva, cómo ha de realizarse la administración de la vida espiritual autónoma. Los que piensan en forma utópica pondrán ciertos reparos al contenido de este libro. Artistas y otros trabajadores espirituales preguntarán, ¿en la vida espiritual libre, la idoneidad ha de prosperar mejor que en la actual porque la velan el Estado y las potencias económicas? Los que así preguntan debieran tener presente que el contenido de este libro no se basa en pensamientos utópicos y que por lo tanto no estipula teóricamente. Esto tiene que ser de esta o aquella manera. Antes bien, la atención es dirigida hacia comunidades humanas que por su actuar de consumo puedan crear lo que en el campo social resulte provechoso. Quien juzgue la vida, no según prejuicios teóricos, sino en la base a las experiencias, arribará a la conclusión. El que produce por su libre idoneidad podrá esperar la justa apreciación de su trabajo si existe una comunidad espiritual autónoma que actúa enteramente desde sus puntos de vista. La cuestión social no es algo que en nuestro tiempo haya surgido y que por unos pocos o parlamentos pueda resolverse ahora y para siempre. Antes bien, es una parte integrante de toda la moderna civilización y que después de haber aparecido perdurará como tal. Es un problema que para cada momento de la evolución histórica universal y cada vez de nuevo deberá resolverse, puesto que con el tiempo moderno la vida humana ha entrado en un estado que de lo organizado en forma social hace surgir siempre de nuevo lo antisocial. Y esto hay que volver a superarlo cada vez de nuevo. Como un organismo, algún tiempo después de la saciedad, entra siempre de nuevo en el estado del hambre. Así también el organismo social, de las condiciones ordenadas en desorden. No existe un remedio universal para el ordenamiento de las condiciones sociales, como tampoco hay un nutrimento que sacie para siempre. Pero los hombres pueden formar comunidades de tal naturaleza que, por su viviente actuar de consumo, se le da a la existencia la dirección hacia lo social. Dentro del organismo social, la esfera espiritual de la administración autónoma constituye semejante comunidad. Como de las experiencias del presente resulta, como exigencia social, la administración libre y autónoma de la vida cultural, así también para la esfera económica, el trabajo asociativo. En la vida humana moderna, la economía es la totalidad de producción, circulación y consumo de mercancías. Por medio de estos procesos se satisfacen las necesidades humanas. Dentro de ellos, los hombres ejecutan sus actividades, cada uno con sus intereses particulares. Tiene que contribuir mediante su parte de actividad. Solo el individuo mismo puede saber y sentir lo que realmente son sus necesidades y, según su estimación del todo las condiciones de la vida, quiere formarse un juicio sobre lo que él mismo ha de ejecutar. Bueno, muy bien, no sé qué piensan de estos dos parrafitos. O sea, creo que es claro que la educación es la clave, ¿no? Me estaba preguntando ahora eh, cuál será el impacto en la parte espiritual, ¿no? En las personas que viven en medios, en sistemas comunistas, eh, donde se controla todo, donde no hay acceso a, a muchas cosas que las personas quieren, porque pues obviamente con todos los defectos que tiene nuestras democracias, eh, por ejemplo, uno, un buen porcentaje de la gente puede elegir cosas, ¿no? Colegios, que lee. Entonces me preguntaba qué impacto tendrá esos regímenes sobre la parte anímico, espiritual de la gente.
Es muy buena pregunta. En definitiva, sí, sí ha causado ciertos problemas, ¿no? Em, Quitando la parte económica, porque eso puede ser a veces un poquito subjetivo. em, lo que yo entiendo e interpreto, y puedo estar equivocado, es que los países comunistas, donde todo lo ejerce, donde todos los poderes y libertades la ejerce el gobierno, eh, la, la parte de crecimiento espiritual, cultural, está bastante comprometido en todos los seres humanos. No hay esa libertad, digamos, de querer, digamos, si quieres ser artista, ser pintor, posiblemente no pueda hacerlo bien o no lo dejen. Y por otro lado, la parte religiosa, hablando inicialmente del comunismo, no pues ahora no sé cómo será, pero eso se sabe que sí estuvo perseguido, ¿no? Por el mismo comunismo. Y el ser humano necesita trabajar en su libertad, una libertad que es obligatoria para el crecimiento de su espíritu, ¿no? Es algo que como misión la divina providencia le ha dado a toda la humanidad, desarrollar la libertad y el amor, ¿no? Cuando se le coarta la libertad, el ser humano pierde voluntad. Por lo tanto, ha de enfermarse, primero anímicamente y segundo en su cuerpo físico. Eh, la baja voluntad, o como se dice en lenguaje antroposófico, un yo débil es malo para la persona. No sé, Pri, si quieres decir algo al respecto. Sí, Pri. Y también, pues, para complementar un poco, esa coartación de la libertad lo que lleva es a una dominación, ¿no? La mejor forma de dominar es poder coartarle la libertad a una persona y la capacidad de que piense y pueda determinar por sus propios medios su conducta de vida. Entonces ahí es donde uno puede observar que estos procesos así educativos, em, desde los dos polos, como vamos viendo, o sea, es lo que, por ejemplo, en la conferencia anterior que yo la escuché en YouTube, que estuvo buenísima, ahí es ese plan que, que vemos cada día peor, ¿sí? En donde esas polaridades están cada vez más como señaladas. Entonces uno puede observar que la educación tanto de la izquierda como la educación también de extrema derecha lo que hacen a su fin es poder coartar la libertad y a su vez poder dominar las mentes desde jovencitos, desde niños, pues para tener obviamente sus esclavos, ¿no? Sí, así es. Digamos, realmente en este momento, lo dice Steiner, y con mucha razón, después de uno meditarlo, todos los sistemas mm, políticos actuales no están funcionando en mucho. De hecho, Steiner dice en algún ciclo de conferencias que está enfermo, ¿no? Y la cura es que haya independencia en sus ramas de poder. Por ejemplo, hablando de cualquier país de Latinoamérica, por no decir Colombia. Normalmente la rama ejecutiva maneja la parte económica, y la parte económica es a veces la que manda la parada en la rama judicial y a veces legislativa, porque tiene el poder de comprar. Eso significa que está enfermo el Estado, porque debería tener independencia la rama ejecutiva y la rama legislativa. Entonces, cuando lo que manda es la parte económica o el capital, o como dice Cristo, el dios Mamón, que es el dios de las riquezas, eso va a terminar mal. Entonces, la independencia es muy importante, la libre, la libertad y la independencia en las ramas. Eh, sí, de acuerdo. Entonces, falta independencia, porque el Estado, ya sea de izquierda o derecha, trata de meterse en la vida social, ¿no? Y no debería ser así. Steiner dice que eso debería ser independiente.
No sé si alguien tiene algo que decir adicional, alguna pregunta, comentario. Bueno, vamos a continuar. No siempre ha sido así, ni tampoco es así en nuestro tiempo, en todas partes de la Tierra, pero en lo esencial es actualmente así dentro de la parte civilizada de la población del orbe. En el curso de la evolución de la humanidad, la esfera económica ha ido ampliándose. Partiendo de la vida económica doméstica, se ha desarrollado la economía de la ciudad y de ella la economía nacional. Ahora comienza a formarse la economía mundial. Esto ya está. Cuando Steiner dio esta conferencia hace 100 años, apenas estaba empezando esto. Ahora ya sabemos que es mundial la economía. Poquitos grandes entidades dominan la economía mundial, eso ya lo sabemos. Gran parte de lo pasado se conserva en lo nuevo, así como mucho de lo nuevo vivía preanunciándose en lo anterior. Empero el destino de la humanidad está sujeto a que, dentro de ciertas condiciones de vida, la citada línea evolutiva está ejerciendo su influencia en forma predominante. Es irreal querer organizar en forma abstracta las fuerzas económicas en el marco de una comunidad mundial. En el curso de la evolución, las distintas economías en gran parte han ido integrándose en las economías nacionales, pero las comunidades estatales han tenido su origen en fuerzas distintas a las meramente económicas. La tendencia de transformarlas en comunidades económicas ha conducido al caos social en nuestro tiempo. La esfera económica tiende a organizarse por sus propias fuerzas, libre de instituciones estatales, pero también libre del modo de pensar estatal político. Solo lo alcanzará si, según puntos de vista puramente económicas, se forman asociaciones integradas por consumidores, comerciantes y producentes. La amplitud de semejantes asociaciones dependerá de las condiciones respectivas. Muy pequeñas resultarían demasiado costosas. Muy grandes trabajarían sin la debida orientación. Una asociación entrará en comunicación con otra de acuerdo con las necesidades de la vida. No hay que temer que tales asociaciones pudiesen causar restricciones para quien frecuentemente tenga que cambiar de lugar. Tal persona pasará fácilmente de una asociación a otra si para ello no interviene la organización estatal, sino los intereses económicos. Dentro de la organización asociativa será posible crear sistemas que funcionen con la agilidad de la circulación monetaria. Esto es interesante, todo esto que dice Steiner, todo esto más o menos es un poquito parecido a lo que dice de la educación, ¿no? Una economía saludable no debe ser creada a partir de las necesidades políticas, sino más bien, como dice aquí Steiner, em, de acuerdo a las necesidades de los consumidores, comerciantes y producentes, ¿no? Entonces ahí se formarán de pronto gremios en pro de una economía saludable. Eso es muy importante. Pri, ¿vas a decir algo? Sí, por ejemplo, uno lo ve ahí reflejado, por ejemplo, hablando de la parte de nutrición, incluso la nutrición antroposófica, y eso también, yo me acuerdo que mi padrino lo decía, que los alimentos, ¿sí? Deberían de ser comercializados, o sea, digamos que los nutrientes de los alimentos de una región le funcionaban a las personas de esa región y entonces en ese contexto sería una forma de comercializar, digamos, productos que son necesarios, ¿no? Para poder, pues, por ejemplo, nutrir esa población. Entonces me acordaba de eso ahorita. Sí, sí, así es. La misma naturaleza da las facilidades para que eso funcione así. En cada región está, está todo lo necesario para que cualquier ser viviente de esa región pueda tenerlo todo para vivir saludablemente. Entonces,
se puede crear ciertas comunidades o asociaciones económicas saludables. Por eso es muy mal visto e incluso la misma ley prohíbe el famoso monopolio, porque eso daña mucho la economía, no diría que global, pero sí la economía de pequeñas organizaciones. Entonces eso es muy importante. Bueno, muy bien, no sé ustedes qué piensan al respecto. Continuamos un ratico más con la lectura, ustedes dirán. Sí, en eso sí como dijo Andrés, se debería tomar más conciencia de que, de que la tierra le da a uno lo que necesita, ¿no? Y de que no tiene sentido estar importando frutas de otros países que recorren miles de kilómetros para llegar al destino, sino que deberíamos privilegiar lo autóctono, pero es muy complicado, ¿no? Porque al contrario, lo que se promueve es el libre comercio, la apertura económica, las importaciones, las exportaciones. Pero pues lo que hemos dicho ahí, ¿no? Cuando la ambición está de por medio, pues las cosas tienen que tener malos efectos. Así es, de acuerdo con lo que dice. ¿Alguien más tiene algo que decir, preguntar o continuamos? Bueno, vamos a continuar un ratico más. En el marco de la asociación puede reinar una extensa armonía de los distintos intereses, promovida por conocimientos específicos y objetividad. Producción, circulación y consumición de los bienes se ordenan no por leyes, sino por los hombres, según su juicio espontáneo y sus intereses. Sus contactos dentro de la vida asociativa les permitirán formarse tal juicio, y por el hecho de que los distintos intereses deben equilibrarse en forma contractual, los bienes circularán de acuerdo con sus valores respectivos. Semejante modo de asociarse, según puntos de vista económicos, es algo bien distinto de, por ejemplo, la moderna organización sindicalista. Esto es importante. Creo que Steiner al respecto más adelante. En los sindicatos se discute de un modo parlamentario y en el acuerdo, perdón, y el acuerdo no se busca partiendo de puntos de vista económicos, o sea, con respecto a lo que recíprocamente cada uno debe cumplir para con el otro. Miembros de las asociaciones no serán obreros asalariados, que a través de su poder exijan del empresario el salario más alto posible, sino que los obreros o trabajadores manuales, los dirigentes espirituales de la producción y los interesados en el consumir lo producido procederán de común acuerdo con el fin de crear, sobre la base de precios compensativos, la justa relación entre trabajo realizado y la respectiva retribución. No es posible hacerlo en asambleas, por discusión parlamentaria. Esto daría motivo para preocuparse, pues ¿quién haría el trabajo si un sinnúmero de personas tuviera que gastar su tiempo en discusiones sobre ese mismo trabajo? Todo se llevará a cabo por arreglos de hombre a hombre, de asociación a asociación, sin interrumpir el trabajo. Solo hace falta que el asociarse esté en concordancia con el entendimiento de los trabajadores y los intereses de los consumidores. Este es un punto muy delicado y muy importante, porque se quiere solucionar en este momento casi todo a punta de reuniones y asambleas y eso no es así. En todas las esferas no es así. Bueno, no sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, lastimosamente los llamados sindicatos también son otra instancia que se dejó corromper, ¿no? Que lo único que buscan es intereses para unos pocos, ¿sí? Y uno ve cosas pues extremas dentro de eso. Entonces, pues lo ideal es como lo plantea ahí, ¿no? Un equilibrio entre
entre los empresarios, los trabajadores, y creo que ahí introduce un elemento muy importante que no lo veo en otro lado, que en los consumidores, ¿sí? Si hubiese una sana interacción y discusión entre esos tres estamentos, la cosa sería diferente. Sí, de acuerdo contigo, Vladimir. No sé si alguien más quiere opinar algo al respecto, comentar, preguntar algo. Va a dar un ejemplo que desde mi punto de vista es un poquito chocante para mí, ¿no? Puede ser que esté equivocado, pero ahorita leyendo este párrafo me acuerdo de esa situación. Hablando de la universidad que yo estudié, la Universidad del Valle, los sindicalistas, pues obviamente tienen su, entre comillas, su labor de defender por el bienestar de su trabajo, ¿no? Pero lo que yo me acuerdo, puedo estar totalmente equivocado, es que paraban por mucho tiempo y los estudiantes que no tienen nada que ver se perjudicaban y a veces, desde mi punto de vista, puede ser malicioso, equivocado. Yo pensaba que eso lo hacían era para descansar y ganarse la plata sin trabajar. Cuando yo era estudiante, el gobierno no era de izquierda y paraban porque estaban en contra del gobierno. Y bueno, para mí, bueno, está bien tener pensamientos diferentes. Lo que me parecía mal era, ¿por qué no paran un sábado, un domingo por la tarde? O no, ¿por qué afectan tanto a a la enseñanza, a la pedagogía como tal? Y lo hacían. Ahora que el gobierno es de izquierda, yo pensé, bueno, ya la universidad no va a tener que parar nunca más. Pues se inventaron que ahorita los que están mal son los directivos, entonces paran, pierden varios días de clases porque están en contra de los directivos. Entonces no sé si estos sindicalistas, factores sindicalistas, están a favor de los estudiantes o simplemente porque ellos quieren descansar y ganarse la plata fácil. Ese es mi punto de vista, puede ser que equivocado, pero no sé ustedes qué piensan. Pero ¿ibas a decir algo? Sí, no, también uno puede observar, por ejemplo, en estos casos académicos, escuchando la conferencia anterior, que lo digo personalmente porque sucede, ¿no? La universidad, la decana me ha dicho abiertamente que me premia si yo hago artículos, ¿sí? Obviamente, yo el artículo que vaya a sacar lo saco es porque realmente lo investigué y como vos decías, más del 99% en estos momentos de los artículos es la revisión de la revisión. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos decían en la universidad es que la universidad necesitaba un estatus de investigación, entonces necesitaba que los docentes publicaran. Entonces, una publicación en una revista internacional vale $3.000. Y resulta que la universidad los daba, ¿entendés? Con tal de que los profesores pues, estén publicando. Y la universidad, pues, obviamente, como tiene que aparecer que la universidad, entonces ahí es donde están como esos intereses, pero, ¿qué es lo que sucede? Que para poder investigar algo bien, uno no es como, ay, listo, en un mes voy a sacar un estudio. Y eso es lo que están haciendo ahora, que hacen, digamos, demostración de que el agua moja. Y entonces el otro artículo del otro profesor amigo del que hizo el primero es validación de que el agua moja o validación del estudio tal. Y así se vuelve una rama. Entonces ese significado de la mentira que es el que estamos viviendo, que es prácticamente lo que prepara la encarnación de Arimán, es lo que vemos en el contexto también, no solamente académico, sino ahora, lo vemos mucho en la parte de del sindicalismo como tal, que es una demagogia, es decir, te hablan del pueblo y que todo debe ser igualdad y todo, pero vos ves que los líderes están viviendo en mansiones, ¿sí? O andan con muchísimo dinero. Entonces, ¿cuál es ese sentido de de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad allí? La verdad es la que podemos observar con obras, pero no es hablando como la mayoría sindicalista hacen, ¿no? Exactamente, de acuerdo con lo que dices, Pi. No sé si alguien más tiene algún ejemplo que decir, comentario, pregunta.
porque lo que han dicho es completamente cierto, ¿no? O sea, en el ámbito académico, es una perversión, como lo que menciona Andrés. Y sí, uno ve que los sindicatos lo que hacen es unos poquitos convencer a la gente de que ellos son sus representantes y lo que hacen es negocios por bajo cuerda de mucho dinero para beneficio propio. Y finalmente, pues, no, los beneficiados son unos pocos. Entonces, pues ahí hay una situación muy compleja, ¿no? Sí. O sea, porque no se tendría por qué ver al empresario como el enemigo. ¿Sí? Y tampoco el empresario tendría que ver al obrero como su esclavo. ¿No? Un poco creo que el alcalde Arbitas que estuvo en Cali, me parece que era como un ejemplo de eso, ¿no? El tipo como que me daba la impresión de que tenía buenas intenciones en ese sentido, ¿no? O no sé si estoy equivocado o embaucado, no sé. Ajá. La verdad no sé, Vladimir, creo que también tenía buenas intenciones, pero la verdad, culpa mía, no me he informado al respecto mucho. Pero entiendo yo que él intentó, sí, tratar de que haya más, ah, ¿cómo se llama eso? Un acuerdo sobre eso de manera más sensata, ¿no? Posible. Pero la verdad no me he informado mucho al respecto. No sé, Kate o Alejandro Pri, si saben algo más al respecto, ¿vale? Sobre el proceso de la alcaldía de Armitage. No, yo no tengo conocimiento. Ni idea tampoco. Sí, 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 culpa mía. Yo a veces voy un poquito desenterado de las partes políticas, pero sí es bueno saberlo, es importante. Em, bueno, yo creo que ya son las 9:30. Antes de que Google Meet nos saque, creo que nos podemos despedir. Muchas gracias a todos, feliz noche. Bueno, Gracias a feliz ti, feliz noche. Bueno, noche. feliz Muchas noche. Chao. Chao, gracias. Muchas chao. gracias. Que Bueno, feliz Buenas Nos noche. vemos. noches. Igualmente, Chao. feliz Bueno, que noche. Chao, descansen, chao. buenas noches. Gracias, lo Igualmente, mismo. chao, feliz Gracias. noche. Chao, chao. Chao.